Universidad Alfa y Omega, Campus Tabasco. Coordinación de doctorados. Asignatura Pensamiento Pedagógico Moderno. Asesor Dr. Efrén Sandoval Romero. Primer cuatrimestre. El pensamiento pedagógico posmoderno en proceso de construcción. La crisis de la modernidad. La razón moderna comienza desencantando el mundo y acaba desencantándose a sí misma. La crisis de la modernidad anuncia la muerte del sujeto como principio fundante del conocimiento. La educación moderna hace énfasis en construir un sujeto que responda a las necesidades del mercado sin tener en cuenta las capacidades y habilidades del sujeto para desarrollar un rol efectivo en la sociedad. Posmodernidad. Inicia a partir de la crisis de la modernidad. En la nueva época surge un nuevo paradigma, diversidad de verdades, prioridad de interioridad, énfasis en la responsabilidad y las consecuencias éticas de las ideas. Una educación posmoderna debe abordar las actitudes, representaciones y deseos de la generación juvenil. Las formas de identidad y nuevos mapas de significado deben entenderse en el contexto de prácticas culturales novedosas e híbridas, inscritas en relaciones de poder que se cruzan de manera diferente con la etnia, la clase y la orientación sexual. Modernidad. Nace en Europa Occidental a partir de la emergencia del Renacimiento. Posmodernidad. Término que designa a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX opuestos a las tendencias de la Edad Moderna. Como paradigmas se alude a modelos de conocer las sociedades imbuidas en conocer la cultura occidental en los últimos 3 siglos. Paradigma de la modernidad, concluyente. Paradigma posmodernidad, emergente. Pensamiento posmoderno en la educación. El discurso posmoderno busca dar respuesta a la pregunta: ¿cómo afecta esta nueva realidad a la educación? La educación pierde entonces la identidad. Es un mecanismo de control social. Aparta la esencia del arte, la cultura y la ciencia para adoptar un fin exclusivamente económico-político. Se desconoce entonces a la educación como la herramienta que construye un mundo multidisciplinar. Paulo Freire, uno de los principales fundadores de la pedagogía crítica, plantea la necesidad de autonomía, liberación, educación al servicio de la humanidad. Freire confiaba en el progreso y en el valor de la educación para mejorar a las personas y transformar a la sociedad. Henry Giroux se reconoce por sus trabajos en pedagogía con temática social y, al igual que Freire, se orienta a la pedagogía liberadora como un medio de construcción de la razón. Consideraba que existe una necesidad en aceptar desde la educación los retos que plantea la posmodernidad. Michael Apple, orientado a la pedagogía crítica, se especializa en los estudios sobre ideología y currículum educativo y cuestiona los principios del neoliberalismo y su influencia en la educación. Ha contribuido a la discusión educativa relacionada con el estudio de las relaciones entre poder social y educación. Peter McLaren, discípulo de Paulo Freire, abogado por una enseñanza crítica, influenciado por la ideología filosófica humanista marxista, y se posiciona en contra del capitalismo. La erosión de lo político en la teoría social izquierdista está vinculada a la lógica endémica de la naturaleza de la teorización posmoderna. Sujeto pedagógico, relación que se produce entre diversos sujetos sociales mediada por el currículo. La enseñanza
es entendida como la práctica social de transmisión cultural para favorecer la inserción creativa de los sujetos en las culturas. Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, normas, lenguajes y generar situaciones de aprendizaje para su construcción y reconstrucción. Las escuelas pueden y deben articular su actividad específica, la enseñanza, con la consideración completa de las vidas de sus alumnos, es decir, atender, amparar, ofrecer filiación, políticas de cuidado que en todas las épocas las escuelas brindaron. El oficio del pedagogo. ¿Qué significa pedagogo hoy? Las propias instituciones formadores de educadores no han logrado alcanzar una respuesta satisfactoria. En hechos, la formación de pedagogos ha intentado modificar su malla curricular. Los cambios se han dado sin abandonar el conjunto de coordenadas paradigmáticas. Todos educan, algunos son pedagogos. Pedagogía se refiere a aquella reflexión sistemática en torno a la educación. Dimensión científica, método científico para abordar, explicar y comprender la educación. Dimensión filosófica, asociado aún a sobre lo que es la educación, una concepción de la sociedad y los roles del educador y educado. Identidad y cultura pedagógica, proceso de formación axiológica, aprehensión de la identidad cultural, flexibilidad contextuada del desarrollo de la cultura institucional, proceso contextual, pedagógico, cultural de la institución educativa, promoción de la cultura nacional, proceso de gestión extensionista. Pedagogía de frontera. El posmodernismo ha lanzado su ataque principal a la noción modernista de universidad política. La democracia radical es profundizar en la revolución democrática y asociar diversas luchas. Dicha tarea requiere de creación de nuevas posiciones de sujetos que permitan la articulación común. Se ha cuestionado las formas en las cuales la historia ha sido escrita, mediante algunas suposiciones que dan forma al discurso del eurocentralismo, hablar por la humanidad. Contramemoria pedagógica. La contramemoria proporciona los fundamentos éticos y epistemológicos para una política de solidaridad dentro de la diferencia. La contramemoria representa la lectura crítica, niega el discurso de la democracia. Posmodernismo. Objetivo: satisfacción de las necesidades educativas, logrando plantear diversos fines educativos. Desarrollar condiciones para fomentar la lectura, escritura en los códigos culturales. Creación de espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Desarrollar diversas formas para redefinir límites. ¿Qué es ser alumno? Ser alumno hoy es fundamentalmente un derecho de los propios alumnos para apropiarse de los bienes simbólicos y materiales de la sociedad, derecho a aprendizajes valiosos y significativos, actualizados y que estén fundados en la democracia y en una ampliación del concepto de ciudadanía. ¿Cómo se construye este oficio del alumno? Desde los niños más pequeños, cuando asisten por primera vez a la escuela, ya tienen representaciones del oficio del alumno. El alumno realiza su oficio a partir de su identidad, pero también por las influencias en las diversas facetas de su socialización. La familia, grupo social, maestros sucesivos. Por imitación de maneras de hacer que tienen lugar en clases. Por interiorización de restricciones objetivas que inducen respuestas adaptadas a las situaciones escolares cotidianas. Los estudiantes siguen diferentes vías de aprendizajes: currículo flexible y modelo pedagógico, reconocer fortalezas y limitaciones, lenguaje, cultura, valores, objetivos, intereses, potencializar fortalezas. La pedagogía de la situación no corresponde
a las necesidades y los requerimientos sociales e individuales. No está adaptada a la gigantesca transformación vivida por la economía y la sociedad. Una escuela en la que toda la gente va medio tiempo y todas las veces hace lo mismo. Una escuela que prepara a los jóvenes para las líneas de ensamblaje que no estarán cuando ellos se gradúen, pues ese trabajo lo harán las máquinas. Aún es tiempo.